mi canal. Hoy les quiero enseñar cómo hacer una blusa. Va a ser en circular. Vamos a necesitar dos tejidos similares del mismo tamaño que les voy a mostrar y les voy a recomendar, pueden hacerlo con un hilo de 2 milímetros, pero doble, con hilo doble como lo voy a hacer yo, por lo que voy a utilizar esta aguja de 6.5 milímetros, así. Unas tijeritas, por supuesto, y para marcar pueden utilizar cualquier hilo de otro color para poder marcar o usar los marcadores que ya conocemos. También les voy a mostrar acá, este es el mismo hilo pero otro color y como ven recomienda de 3 a 4 la aguja, pero como les digo que voy a tejer doble, estoy utilizando una aguja más grande. ¿Por qué voy a tejer doble? Para hacerlo más rápido. Ok, quiero una pieza que se vean grandes las puntadas. ¿Ok? Entonces ya saben, vamos a iniciar haciendo el circular que vamos a utilizar y recuerden que ese lo tienen que repetir de nuevo para hacer la parte de adelante o de atrás. ¿Ok? Empecemos con el video. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de esta manera. Así. Hacemos 1, 2, 3 puntos cadenas y agregamos un extra. Ahora tomamos hilo y dentro del anillo mágico vamos a tejer una vareta. Hacemos un punto cadena y hacemos otra vareta. Esta secuencia de punto cadena y vareta la vamos a repetir alrededor de nuestro anillo mágico y vamos a hacer un total de 8 varetas. Y con estas 3 de subida sería un total de 9. ¿Ok? Voy a hacerlo y regreso. Y acá está. Entre cada vareta hice una cadeneta. Ahora para continuar, como estas 3 cadenetas de subida las vamos a contar como una vareta, hacemos acá un punto cadena y cerramos acá en el último punto de nuestras 3 cadenetas de subida. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, un total de 6 puntos cadena. Ahora vamos a tomar hilo y vamos a contar 1, 2 y 3. En la tercera, esta que está acá, vamos a hacer una vareta, media vareta. Tomamos hilo y en el mismo lugar hacemos media vareta de nuevo. Así. Y cerramos. Hacemos un punto cadena para cerrar. Tomamos hilo y vamos a hacer una vareta encima de la vareta que tenemos acá abajo. Así. Repito. Hacemos ya esta vareta. Recuerden que estas 3 cadenetas de subida cuentan como una vareta. Hacemos una vareta y hacemos 1, 2, 3 puntos cadena, tomamos hilo, acá metemos la aguja y hacemos media vareta, tomamos de nuevo por el mismo lugar, media vareta. Cerramos y hacemos esto. Ahora pasamos a la siguiente vareta que sería acá y vamos a repetir. Eso lo vamos a repetir en cada vareta que encontremos acá. ¿Ok? Acá ya lo hicimos todo alrededor y ahora lo que vamos a hacer es, pero sin antes olvidar, recuerden agarrar aquí el anillo mágico y cerrarlo así. Luego al finalizar el tejido nosotros escondemos todos los hilitos. Ahora llegamos al último punto, acá, y lo que hacemos es unir con un punto enano, acá donde hicimos las varetas, acostaditas, ahí vamos a cerrar. Y ahora vamos a pasar a la siguiente vuelta. Y en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es, para iniciar, hacemos 1, 2, 3 puntos cadena. Recuerden, esta va a representar una vareta. Y contamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos cadena. Tomamos hilo y pasamos a esta vareta que está acá y allí en la vareta vamos a hacer una vareta. Así. Ahora contamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, tomamos hilo y pasamos a la siguiente vareta que tenemos acá y allí vamos a hacer otra vareta. Así. 1, 2, 3, 4, 5 y pasamos a esta otra vareta. Y esto lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Y ya dimos toda la vuelta, ahora vamos a unir acá con un punto enano y vamos a contar 1, 2, 3, en el tercer punto cadena, allí vamos a hacer nuestro puntito enano para unir. Ahora vamos a pasar a la siguiente vuelta y contamos 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a repetir lo mismo que hicimos acá abajo. Tomamos hilo, contamos 1, 2, 3. En la tercera hacemos nuestra media vareta, tomamos hilo y hacemos de nuevo otra media vareta. Así. Cerramos, hacemos una cadenita para asegurar, tomamos hilo y pasamos ahora no a la vareta, sino al centro. Es decir, acá hicimos 1, 2, 3, 4, 5, vamos al tercer punto cadena, que vendría siendo el centro, y ahí vamos a hacer una vareta. Así. Ahora, ¿qué hacemos? Contamos de nuevo, 1, 2, 3. Acá hacemos media vareta. Una, 2 y 3. Y cerramos, así. Y hacemos una vareta encima de la vareta. Así. Repetimos este mismo, pero hicimos ahora 2. Y esto lo vamos a repetir acá, 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 acá y acá. Acá ya dimos la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es unir de nuevo con un punto enano. Acá. Subimos 1, 2, 3. Luego hacemos 1, 2, 3. Tomamos hilo y pasamos a esta vareta que tenemos acá. Y allí vamos a hacer otra vareta. Ahora hacemos 1, 2, 3. Y en el mismo lugar vamos a hacer otra vareta. Así. Ahora hacemos 1, 2, 3 puntos cadena, tomamos hilo y pasamos a la siguiente vareta. 1, 2, 3, tomamos hilo y a la siguiente vareta. Cuando tengamos 4, 1, 2, 3, 4, vamos a repetir esto que hicimos acá. Entonces, para fijarnos, acá subimos. Hicimos 5 cadenetas, ¿verdad? 5 puntos cadena. Luego hicimos nuestra B. Luego hicimos acá 1, 2, 3, 4. Y ahora en esta vamos a hacer la B. 1, 2, 3. Tomo hilo y acá hago una vareta. Y así se ve. Entonces, ven que es como una especie de cuadrito. Ok, cada 1, 2, 3, 4 cuadritos vamos a hacer una B. Y eso lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Y aquí está, como pueden ver, iniciamos acá. Hicimos una B, 1, 2, 3, 4. Y en la siguiente una B, 1, 2, 3, 4. En la siguiente una B, 1, 2, 3, 4. En la siguiente una B, 1, 2, 3. Y no puedo hacer una cuarta, por lo tanto no puedo hacer otra B. Y lo que hacemos es repetir un cuadrito. 1, 2, 3 y cerramos acá. Contamos 1, 2, 3 puntos cadena y ahí cerramos. Así. Ahora vamos a la siguiente vuelta. La siguiente vuelta no tiene mucha complicación. Subimos 1, 2, 3. Hacemos de nuevo 1, 2 y 3. Y lo que vamos a hacer es repetir lo mismo que hicimos en nuestra segunda vuelta. Tomamos hilo, 1, 2, 3. En la tercera vamos a hacer media vareta. Tomamos hilo y de nuevo hacemos media vareta. Tomamos hilo, pasamos y cerramos. Y vamos a hacer una vareta. ¿Dónde vamos a hacer la vareta? Encima de una vareta, es decir, acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer sobre nuestra B? Vamos a hacer este mismo patrón. Hacemos 1, 2, 3 puntos cadena, tomamos hilo y hacemos acá 1, tomamos hilo
hacemos otra media vareta, tomamos hilo, cerramos y hacemos, para asegurar, otro punto cadena. Tomamos hilo y aquí hicimos en esta vareta, ahora hacemos en la otra lo mismo. Entonces en cada espacio, 1, 2, 3, 4, en cada espacio vamos a hacer este mismo patrón que ya hicimos acá. Y acá llegamos al último punto donde vamos a cerrar con un punto enano justo en 1, 2, 3 en la tercera cadena que hicimos de subida. Hacemos 1, 2, 3 y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. No en esta vuelta, sino en la anterior, ¿ok? Donde hicimos los cuadritos. Es decir, hacemos 3, luego hacemos 1, 2, 3 y en la vareta hacemos vareta. Repetimos hasta tener 4. 1, 2, 3, 4. Y acá hacemos 1, 2, 3 y hacemos nuestra B. Así. Y vamos a repetir de nuevo. 1, 2, 3, 4 y hacemos B. Así hasta dar toda la vuelta. Y ya dimos toda nuestra vuelta. Ahora vamos a cerrar acá. 1, 2, 3. E iniciamos la próxima vuelta. ¿Qué vamos a hacer en la próxima vuelta? Lo mismo que hicimos acá abajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tomamos hilo. 1, 2, 3. En la tercera hacemos media vareta. Tomamos hilo, hacemos media vareta. De nuevo, ahí. Y cerramos juntos. Así. Tomamos hilo y sobre la vareta hacemos otra vareta. Así. Y esto lo vamos a repetir en cada espacio que hicimos en la vuelta anterior. Acá ya llegamos al último punto. Vamos a hacer el último motivo por la fila. Y cerramos acá. 1, 2, 3. En esta. Hacemos 1, 2, 3. En la siguiente fila hacemos 1, 2, 3 más. Y pasamos acá. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la fila anterior, pero 1, 2, 3. Cada 6 es que vamos a hacer nuestra B. Y les voy a enseñar de la siguiente manera. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. Y vamos a hacer lo mismo hasta dar toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos B. Y finalizamos acá uniendo 1, 2, 3 acá. Así. Entonces cada 6 hacemos una B. Hago esta pausa para recordarte que estoy subiendo videos cada semana. Si eres nuevo en mi canal, suscríbete, es gratis, me ayudarías muchísimo. Recuerda darle a la campanita y te notificará cada vez que subo un video. Puedes echar un vistazo en mi canal, hay un montón de tutoriales completos para ti. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir en tus redes sociales para que más personas vean este contenido gratuito. Pero además, si te gustaría ayudarme de otra manera, recuerda este botón de gracia que encontrarás en cada video y podrías ayudarme solo con el precio de un café. Una vez más, gracias por ver mis videos y continuemos. Ok, ya este punto es importante. Dependiendo del hilo con el que lo hagan, van a ser más o menos vueltas. A mí me da mi círculo, mi tejido, unos 36 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Sin estirar ni nada, así. ¿Qué pasa? Si ustedes están utilizando, por ejemplo, yo estoy utilizando 2 hebras, pero si ustedes están utilizando una hebra, obviamente va a ser mucho más pequeño el círculo. Entonces van a tener que seguir tejiendo hasta encontrar más o menos la medida que yo hice. Entonces, si ustedes van a continuar tejiendo, ya sea porque son una talla L o XL y necesitan hacer 2 vueltas más, porque siempre vamos a ir repitiendo esto mismo que hicimos. Solo que, por ejemplo, acá hicimos 6, vamos a hacer otra vuelta donde toca hacer este motivo. Y en la siguiente vamos a hacer el mismo, pero agregando una en el séptimo cuadrito.
¿ok? Y así hasta agrandarlo lo más que queramos. Si son una talla S o M, yo lo dejaría así porque cuando hagamos el otro, porque tenemos que hacer dos iguales a este, vamos a poner nuestras tiritas así. Este va a unir a los lados y este va a unir arriba en los hombros. Entonces no es necesario hacer que cubra por completo toda nuestra mitad de la espalda o mitad de nuestro torso, ¿ok? Entonces no se preocupen, si es una talla M, traten de hacer dos de estos que sean de unos 36, aproximadamente 36 centímetros. Si son talla L, hagan dos vueltas más. Recuerden que la última que hagan de esta, después de 7, van a ser una B. Y listo. Ahora bien, si eres talla L o XL, sígueme porque voy a continuar dando dos vueltas más para que veas cómo se ve. Vamos a hacer 1, 2, 3 y el siguiente paso es hacer este motivo. Entonces lo que vamos a hacer es 1, 2 y 3 más. Esto lo hemos venido haciendo anteriormente, así que no debe parecer nada extraño porque ya lo hemos hecho muchas vueltas. Entonces vamos a hacer así, cerramos acá y pasamos al siguiente. 1, 2, 3 y hacemos lo mismo. Y esto lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Cuando ya hayan hecho las vueltas necesarias y ya tengan el tamaño ideal, entonces van a repetir este tejido y vamos a tener que hacer dos, porque uno será para el frente y otro será para la espalda. Ahora a continuación les voy a mostrar cómo hacer las tiras y cómo hacer la unión entre la espalda y nuestro frente. Les quería hacer una pequeña aclaración. La blusa que yo me hice, la parte de adelante hice dos vueltas más, es decir, hice como si fuera una talla L. La parte de atrás la dejé tal cual como talla M porque yo soy talla M. Pero esto se debe a que por mi busto era mejor hacer dos vueltas más para que la pieza quedara entallada. Entonces ustedes pueden hacerlo en este caso si lo necesitan, dependiendo del tamaño del busto que tengan. Esto es solo una recomendación. Vamos a tomar hilo. Les recuerdo que yo estoy utilizando doble hilo. Vamos a hacer nuestro nudito deslizado, así. ¿Okay? Y vamos a meter nuestra aguja acá donde marcamos. Recuerden, siempre tejiendo al frente de nuestro tejido. ¿Ok? Revisamos bien que estemos al frente. Revisamos bien que tengamos nuestro tejido de frente y allí vamos a comenzar. Y es muy sencillo lo que vamos a hacer porque solo vamos a utilizar varetas. Vamos a iniciar con 1, 2, 3. ¿Ok? Estas 3 cadenetas que hice de subida va a representar una vareta. Y vamos a hacer ahora 1, 2, 3 más. Tomamos hilo y vamos a este punto donde vamos a hacer una vareta. Así. Contamos de nuevo. 1, 2, 3. Tomamos hilo y en el otro punto que marcamos vamos a hacer una vareta. Súper sencillo. Ahora vamos a subir 1, 2, 3. Volteamos el tejido. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer de nuevo 1, 2, 3 puntos cadena, agarramos hilo y en el centro tejemos una vareta. Repetimos 1, 2, 3 y vamos a contar 1, 2, 3. En la tercera hacemos una vareta. Y esto lo vamos a repetir hasta que obtengamos el largo deseado de nuestra tira para unir ambas piezas. ¿Ok? Cuando ya lo tengan, pueden unir directamente con este hilo y hacer puntos bajos o hacer puntos enanos, también puede ser la opción, o sencillamente con una de nuestras agujas de lana coserlo. ¿Ok? Yo les voy a mostrar cómo me quedó y cuántas vueltas hice para que vean que es súper sencillo y se ve súper lindo.
Y como pueden ver, ya lo terminé. A cada lado hice unas 3 vueltas del punto que les expliqué anteriormente. Y para las tiras de arriba de los hombros hice unas 5 vueltas en total. Y así se ve.